Bueno, buenas noches, a grabar todo de nuevo. Hoy es 27 de octubre. Esta es nuestra sesión número 9 de la clase de Español 420, Introducción a la Traducción. Y este es el plan que tenemos para hoy. Comencemos primero que todo con nuestro devocional. Yes, I did. Esta es una oración que se utiliza en la Iglesia Católica. Bueno, cualquier cristiano la puede utilizar. Se llama Alma de Cristo, Anima Christi. Y me encanta por lo que expresa. Y me encanta más porque esta que es la Semana de Misiones trae a mi mente el hecho de que San Ignacio de Loyola era un misionero. Él comenzó por las armas y la guerra, pero quedó herido en la guerra y luego en su convalecencia, cuando estaba ahí en cama, empezó a leer libros sobre crecimiento espiritual y esto le hicieron cambiar y dar un giro grandísimo en su vida y optó entonces por dedicarse al crecimiento espiritual y a dedicar su vida a Dios. Y escribió algo que se llama Los Ejercicios Espirituales. Y la primera oración, la parte que empieza estos ejercicios espirituales es esta oración, que se sabe que es su favorita, pero él no es el autor porque siglos antes de que él naciera ya estaba ya se conoce de que esta oración se utilizaba. Así que quería compartírselas porque por lo profundo que es y cómo nos ayuda a crecer espiritualmente. Y estamos en la Semana de Misiones con un misionero también. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quería compartirles esta canción para que
juntos crezcamos espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Dios nos bendiga a través de su palabra y de todas las bendiciones que nos da. Volvamos acá. Este es el plan del día. Sí, básicamente quiero hablarle de esto y luego mostrar la tarea dentro de las presentaciones. Así que la tarea que está allí arriba la voy a dejar ahí sin explicar, sino cuando llegue el punto en la clase la explico que está dentro del PowerPoint de la modulación. Hoy vamos a hablar de vamos a tener 4 partes. Vamos a tener 3 partes. Devocional es la 4ª, sí. En historia de la traducción vamos a hablar sobre la colonia y el papel del traductor durante la colonia. En la teoría de la traducción vamos a hablar de la modulación, ¿sí? Y qué quiere decir esto de la modulación, cómo afecta a las 2 lenguas. Y en cuanto a retos y técnicas de traducción, vamos a hablar de los nombres propios, vamos a hablar de los topónimos, vamos a hablar de los títulos, oficios profesionales y la puntuación. Y les voy a hacer un anuncio, 2 anuncios. El primero es que el día viernes próximo, que es el 3 de noviembre, vamos a hacer tarea, pero en forma de quiz, con todo lo que la historia y la lengua y la técnica y la teoría que hemos trabajado hasta ahora en los videos, ¿sí? Ustedes han estado viendo videos, bueno, vamos a poner eso a prueba, a evaluarlo. Y eso va a ser asignado ese viernes que viene, viernes 3, para la siguiente semana. Y el otro anuncio es el proyecto de grupo, ¿sí? En nuestra clase tenemos un 20% asignado al proyecto de grupo y es una presentación que deberá ser en video, publicada en el foro, así que ustedes hagan la investigación y la montan en forma de video para publicarla en Moodle para los compañeros, porque todo el resto de la clase tiene que verlo, ¿sí? Hay 5 grupos. Rachel y Ryan están en el grupo 1 y ellos van a hablar sobre la ética profesional, van a investigar en el website de ATA, aquí está el link, el enlace, y it looks like that, se ve así en internet. Entonces van a hablar sobre la ética profesional, de acuerdo con ATA, la American Translators Association, ¿sí? Lauren, Jay y Jeff van a hablar de la certificación de ATA y van a explicar qué es ATA, cuál es la misión, cuál es la visión de ATA. Angelina y Carolina van a hablar sobre el perfil del traductor. ATA incluye artículos, incluye información sobre el perfil del traductor, el perfil del intérprete, así que ellas van a recoger esa información, van a organizarla y van a presentarla en un video, como los otros 2 grupos también. Simón y Johanna van a trabajar en las posibilidades laborales. ¿En qué puede trabajar un traductor? ¿En qué puede trabajar un intérprete? ¿Y qué salario, qué sueldo gana? ¿Y cuáles son las tarifas que ellos cobran? ¿Cómo cobran los traductores? ¿Cómo cobran los intérpretes? Krista y Liam no van a trabajar en ATA, pero van a hacer un trabajo muy bonito porque ellos van a hacer una investigación de los sitios, las universidades, los institutos en donde se puede estudiar traducción, ¿sí? Van a mirar las fechas de matrículas, van a mirar el contenido del currículo de las universidades, van a explicarnos un poquito de eso, van a investigar más sobre qué piensan los estudiantes, los beneficios. Me imagino que van a ver videos sobre videos de promocionando la universidad o el instituto, para hablarle a los estudiantes de al menos unas 4 instituciones, y de manera que si alguien tiene un interés en estudiar traducción, ellos
ofrezcan esta información. Y si alguien tiene interés en certificarse, ya sabrá lo que ATA ofrece, y el perfil y la ética podrán ayudarle a entender qué perfil debe construir usted y cuánto gana o cómo debe cobrar. Eso será el grupo número 4 de que se encargará. Todos los grupos van a ofrecer información práctica, relevante y necesaria para el trabajo del traductor y el trabajo del intérprete que nos interesa a todos. Así que la fecha para presentar ese trabajo es el viernes 10 de noviembre, así que el viernes 10 de noviembre ya todos, ese día todos deben haber cumplido con ese requisito de la clase. Bueno. Un video, sí, es un video que van a publicar en Moodle. Van a trabajar conmigo para ayudarlos. Lo publican, graban un video, lo publican en YouTube y ponen el foro lo ponen en el enlace, el link lo ponen acá en Moodle. Así que no tienen por qué estar pensando que van a subir a Moodle y que no cabe. Yo no subo nada a Moodle, yo lo subo a YouTube y en YouTube les paso a ustedes en Moodle el enlace. Eso mismo van a hacer ustedes, no es tan complejo como parece. Bueno, entonces vamos a irnos con la traducción, ¿sí? Y este documento lo tengo para ustedes. El título es Historia de la traducción durante lo que sucede a la traducción y a la interpretación durante el periodo colonial. 1492, cuando llegó Colón a las Américas, y 1763, cuando ya se construían naciones y se independizaban, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa. El traductor y el intérprete durante la colonia, ¿sí? Una vez que los reyes Fernando e Isabel establecen su poderío en la península, ellos tienen la mentalidad de que el idioma, la lengua, el castellano es la manera de expandir y de concretar su reinado, ¿sí? Entonces, ellos establecen su poder con la fuerza unificadora del idioma español. Cuando ellos se extienden y encuentran el nuevo mundo, ellos siguen con la misma mentalidad y hacen que los súbditos aprendan la lengua, porque tienen esa idea, la lengua unifica el imperio, ¿sí? La manera de hacer esto, de enseñarle a los nuevos súbditos la lengua, la religión, la fe, es con una figura que se llama la encomienda. Hay una cantidad de españoles conquistadores que se encargan de tener bajo su custodia a un grupo de indígenas grande, y esos indígenas deberán recibir de los encomenderos, que así se llama el español que tiene una encomienda. El encomendero tiene que enseñarles la fe y tiene que enseñarles el castellano. A cambio de esto, el indígena tiene que trabajar para el encomendero. En la práctica, los encomenderos usufructuaron y sacaron provecho de la mano de obra del indígena, pero en cuanto al idioma, lo que le enseñaron fue muy poco, la enseñanza fue mínima, y o sea que nada más fue de nombre. Y la fe, enseñarle la fe cristiana tampoco lo hicieron así, el trabajo fue mínimo. Entonces,
esto no se cumplió, los beneficiados fueron ellos, los encomenderos, porque ganaban el trabajo y la tierra y toda la cosecha la sacaban provecho, pero la parte de ellos no la cumplían, de enseñarles idioma y enseñarles el castellano y enseñarles la fe, no lo hacían. Había una solución alternativa con la que los españoles podían comunicarse con los indígenas, y era que la posibilidad de que los españoles se tomaran el trabajo de aprender las lenguas indígenas que habían en las Américas, el náhuatl, el maya, el quechua, el tupi guaraní. Ya los aztecas habían construido su imperio fundamentados, al menos parcialmente, en esta imposición de la lengua, ¿sí? Ellos también, los indígenas, los aztecas, ellos dominaban a un grupo y les hacían aprender su idioma. Así que ellos sabían que esto fortalecía su imperio, pero también fortalecía la lengua. Algo similar también ocurría en el imperio inca. El poder se estructuraba forzando a las tribus, obligando a las tribus a que aprendieran el idioma quechua. En cuanto a la lengua maya, los descendientes de los mayas en la Guatemala y en gran parte de América Central, ellos hablaban esta lengua, a pesar de que las ciudades mayas ya se habían desaparecido en la jungla cuando llegaron los españoles. Y en la parte sur, desde Sudamérica, desde el Chaco paraguayo y Brasil hasta el Río de la Plata, allí había otra lengua que era la que se utilizaba, el tupi guaraní, ¿sí? Ahí no había un imperio, pero esta lengua era la que se empleaba, la que se hablaba, ¿sí? Y por el hecho de que hoy en día todavía en muchas áreas de Latinoamérica las hablan, esas 4 lenguas, y el hecho de que esas son las lenguas predominantes en las áreas rurales de México, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay, dice mucho de que había una población inmensa hablando estos idiomas. El caso es que si los españoles hubieran tomado el trabajo de aprender náhuatl, de aprender quechua, de aprender maya, de aprender el tupi guaraní, ellos habrían podido llegarle a una población mucho mayor, que eran sus súbditos. Pero las pocas excepciones que habían eran las excepciones de los misioneros, ¿sí? Por otro lado, ninguno de los españoles se tomaba el trabajo de aprender esas lenguas, y en cambio lo que hacían era que utilizaban al mestizo, a un mestizo que hablara y conociera las dos culturas y que le sirviera de intermediario a los comerciantes, a los gobernantes, a los administradores y a las masas indígenas. Entonces había una figura de traductor, había una figura de intérprete. En el vicerreinado de la Nueva España, eso quiere decir gran parte de México, suroeste de los Estados Unidos y Centroamérica, ahí se llevaba a cabo esta práctica con estos intérpretes, y ellos se hicieron famosos por un nombre, los nahuatlos, ¿sí? Los nahuatlos eran básicamente mestizos que conocían las dos culturas, la cultura española, la cultura indígena, y también conocían las dos lenguas. Con frecuencia eran los únicos indígenas que podían escribir y estaban entrenados para trabajar como traductores en la corte, estaban entrenados para trabajar como secretarios legales o secretarias legales, es un typo, secretarios legales, y en algunas ocasiones oficiales gubernamentales del pueblo o del municipio en donde vivían.
Ellos también tenían una característica particular, eran muy persuasivos, sabían convencer, y otra, sabían engañar, ¿sí? Entonces, ellos realmente lo aprendieron de los mismos españoles que le querían hacer trampas a los indígenas, y entonces, como tenían que confesárselas para los trucos para que se los comunicaran, los nahuatlos aprendieron esos trucos y los aplicaron cuando les tocaba lidiar con los indígenas, ¿sí? En otras áreas frecuentemente enseñaban a los, ellos, los nahuatlos, engañaban a los españoles para beneficiar a los indígenas usando su conocimiento de ambas lenguas como herramienta principal. Pero en ocasiones ese engaño simplemente involucraba aprovecharse, quedarse con parte de los impuestos que les recaudaban a los indígenas, y le decían, lo que le decían a los españoles era que los indígenas no querían pagar los impuestos completos, pero ellos, los traductores y los intérpretes, se quedaban con esa parte, ¿sí? Entonces generaban una situación de conflicto ahí. La principal excepción que les mencioné hace un rato acerca del uso de los nahuatlos o intérpretes es la de las órdenes religiosas cristianas. Ellos no emplearon los intérpretes porque sí se tomaron el trabajo de aprender esas lenguas indígenas, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que hubo mucha influencia del trabajo del gramático Antonio de Nebrija y en esas autoridades religiosas españolas. Las autoridades religiosas españolas motivaban el estudio de las lenguas nativas, así que hacían que los sacerdotes y que los misioneros estudiaran náhuatl, que estudiaran quechua, que estudiaran maya, que estudiaran el tupico guaraní. ¿Para qué? Para que ellos evangelizaran, para que ellos luego también escribieran gramáticas de las lenguas siguiendo el modelo de la gramática castellana de Nebrija. También para poder dar sus sermones en lenguas nativas y no tener que depender del náhuatl, del traductor del nahuatl. Porque ya se sabía que ellos no eran confiables y también se sabía que ellos se engañaban. Entonces, hasta ahí tenemos la figura, la figura del intérprete en la época de la colonia. Básicamente fue el mestizo quien lo hizo y fue entrenado para ser un tramposo. Entonces, allí tenemos lo que ocurrió en la época de la colonia. Los españoles no quisieron aprender en su gran mayoría las lenguas y por eso generó la necesidad de intérpretes. La segunda parte de la clase la vamos a trabajar con la parte de teoría. Y voy a abrir el archivo. Ok, problemas técnicos un ratico. Creo que ahora sí. Entonces, en cuanto a la teoría de la traducción, perdonen el inconveniente y la espera,
tenemos lo que se llama la modulación, ¿sí? ¿Qué es la modulación? Es una técnica utilizada en la traducción que sugieren los lingüistas y que sugieren los teóricos de la traducción, ¿sí? Le ayuda, le indica al traductor cómo debe modular, ¿sí?, el texto al reestructurarlo en la lengua origen de manera que suene más natural en la lengua término. Entonces, que suene natural, que suene idiomáticamente, que suene como lo dicen los nativos. Ese es el beneficio que nos ofrece la modulación. ¿Qué significa la palabra modular? Significa regular, significa reorganizar, significa dar forma, ¿sí? Y en la teoría de la comunicación radial habla de las ondas radiales y también se habla de la modulación, ¿sí? Y la manera en que se transportan las ondas radiales de frecuencia de la voz humana y de la música. Cuando hay en la amplitud de modulación, en la amplitud de modulación, los puntos altos de la onda radial en alta frecuencia son modificados para que el pico de baja frecuencia de la música o de la voz sea llevado en extremos de las ondas de la frecuencia radial. Y cuando hay la frecuencia modulada misma, ella se modifica para transportar el audio, aumentando o disminuyendo la frecuencia de la onda, de manera que esto hace que corresponda con el pico de la voz y de la música. Eso cambia, se adaptan, las dos ondas se adaptan para llevar la música o la voz humana, ¿sí? Entonces, hay una modulación, hay una adaptación, hay una reestructuración. Eso es importante porque eso básicamente es lo que ocurre en la modulación, en la traducción, ¿sí? Depende de la manera en que se le da forma a las palabras para llevarlas en la lengua término, con el propósito de darle sentido idiomático, con el propósito de que suenen bien, que suenen como lo dicen los nativos. La modulación no funciona tanto con lo que tiene que ver con la sintaxis y con la gramática, ¿sí? Pero sí tiene mucho que ver con los símbolos referentes culturales de la lengua término. Así que no afecta el significado profundo, sino que cambia la manera en que se expresan utilizando diferentes palabras, utilizando diferentes símbolos, entonación, utilizando modulación, utilizando tono, voz. Eso también tiene que ver, ¿sí? En la lengua origen. Estos son unos ejemplos de modulación. Aquí está. The ambassador suggested a carrot or stick policy, ¿sí? Bueno, esa es una política que implica castigo o pan o castigo, premio o castigo, ¿verdad? Bueno, y tenemos carrot. En español no se utiliza la palabra zanahoria, ¿sí? Sino que se utiliza pan y palo. Palo representando el castigo y el pan representando el premio o la comida. Otro ejemplo. Bolivia es un país mediterráneo. En inglés no se utiliza Mediterranean, se utiliza landlocked, un país que no tiene costas, ¿sí? O sea que está mediado por terreno. Otro ejemplo, el canciller pidió la palabra, ¿sí? El canciller pidió la palabra. En inglés no se dice chancellor y no se dice word, se dice foreign minister y se dice the floor, ¿sí? His turn, si queremos hablar de otra manera de expresarlo. Otro ejemplo, it was the opinion of an armchair politician, ¿sí? En armchair es sillón, una silla grande, ¿no? Bueno, no se dice que no se dice que fue la opinión de un político de sillón, sino que se dice que fue la opinión de un político de café. Se modula, en español no se dice sillón para este término,
se utiliza otro. Un ejemplo más. It was a massive loving effort. Y aquí miramos la palabra loving, porque lobby es vestíbulo, ¿verdad? Bueno, no se dice un esfuerzo masivo de vestíbulo, se dice un esfuerzo masivo de cabildeo. Es la manera en que se ofrece y tienen que conocer el traductor los aspectos culturales para poder tomar la opción apropiada y no traducir literalmente. Miren la foto que les pongo aquí abajo sobre los gauchos, ¿sí? En la parte sur, en el cono sur de América del Sur, están los gauchos y la modulación que vemos a continuación es muy llamativa, ¿sí? Es un ejemplo muy notable del escritor José Hernández, que escribió el poema gaucho Martín Fierro. Y en Martín Fierro hay una situación donde el gaucho está tratando de pelear con otra persona, con otro gaucho, y para hacerlo lo provoca insultando a la mujer de este otro hombre. Y dice esto en el poema: vaca, yendo gente del baile. Viene la mujer entrando y él dice vaca, le dice vaca a la mujer. Ella entiende el mensaje y le dice, le replica, le responde: más vaca será su madre, ¿sí? Porque ella comprendió el insulto. Bueno, un traductor, Frank Carino, hace esta traducción. Coming, ¿sí? Le grita vaca también, cow, ¿sí? Y en el verbo to come, coming to the dance. Y la esposa le responde: a bigger cow is your mother. ¿Sí entendió el mensaje? Y este hombre hace la modificación. Aquí, en lugar de decir vaca, él juega con la palabra cow y combina el sonido de verbo to come in ing form, ¿sí? En gerundio. Así que esa es la modulación que él hace. Otra modulación que hace, la hace Walter Owen. Él hizo algo un poquito más fuerte. ¿Sí? It's a little bit chilly tonight. ¿Sí? Le dijo eso. Y ella le respondió: the bigger your mother. ¿Sí? Entonces, allí él logró mucho más efecto. Ahora, en español, Fierro no le dijo a ella puta, ¿sí? Puede que lo haya, puede que culturalmente esté. Yo no soy argentina, y tal vez Owen conoce más de esto y trató de representar el insulto más fuerte. Pero respetando los aspectos culturales de cada lengua. ¿Sí? Hay un número grande, hay un número variado de categorías de modulación, los cuales son clasificados por el traductólogo Vázquez Arroya, dando ejemplos. Miren estos ejemplos. Algunas modulaciones tienen que ver con partes del cuerpo, ¿sí? Hand-to-hand combat. En español se dice cuerpo a cuerpo, combate cuerpo a cuerpo. No se dice mano a mano. A mano es otra cosa. Sí se usa, pero no es lo mismo que aquí. Esto es usando modulación con unidades de medidas. Estaba a muchos kilómetros de aquí. En inglés se dice millas. Estaba aquí muchas millas de aquí. Entonces hay que saber qué corresponde a cada lengua culturalmente para poder hacer la modulación y la traducción apropiada, ¿sí? Ahora, si con las unidades de medidas hay que tener un poquito de precaución, porque hay veces que se necesita ser precisos y no se puede andar por terrenos de la vaguedad así superficiales e imprecisos, así de simplemente. Ejemplos, ¿sí? Within earshot, a pocos pasos. Acá usan una parte del cuerpo, acá usan una medida en cuanto a caminar.
A snail pace, notice, a paso de tortuga. En español, bueno, los animales son diferentes, pero son dos animales muy lentos. Pero la medida aquí es el paso. Por otro lado, vemos aquí en inglés, you make decisions o decision making. En español, las decisiones son opciones, entonces se toman. Entonces no podemos decir you take decision en inglés o you hacer decisiones en español, porque no corresponde. Hay que modular. 5 o'clock shadow, se dice en algunos dialectos del español sombra de barba, porque son como las barbas de los árboles. Fat cats, ¿sí? Miren cómo se dice eso, peces gordos. La gente importante, los peces gordos, se dice en español, pero yo no sabía que se decía gatos en inglés. La manera más efectiva de valorar si el traductor ha modulado de la manera apropiada es hablando con un nativo y pidiéndole al nativo que le diga si lo que está presentándole suena normal en esa lengua. Es posible que el traductor tenga tan metida en la cabeza las dos lenguas que no pueda discernir y el producto no le salga 100% nativo en ese idioma. Entonces, el hablante nativo va a tener la capacidad de decirle si eso suena natural o no cuando se lo pregunte. Si el nativo le responde que no, entonces ha sido producto fallido esa modulación, ¿sí? Es posible que el traductor haya hecho un trabajo en donde una expresión idiomática o idiosincrática se tradujo literalmente o palabra por palabra sin que fuera su intención y tiene que prestarle atención a ese aspecto. Estos dos expertos acuñaron el término, también hablan de la modulación. Ellos dicen que la modulación es un tipo de variación media en el punto de vista de perspectiva, muchas veces de categorías de pensamientos entre los diccionarios bilingües que recogen las modulaciones estandarizadas, ¿sí? Hay también entre las modulaciones de los diccionarios y las modulaciones libres. Las modulaciones libres, las estandarizadas las hacen los diccionarios, las modulaciones libres las hacen los traductores. Cuando la lengua término rechaza la traducción literal, ¿sí? Entonces, están la traducción literal, la traducción modulada y están los diccionarios. Los diccionarios hacen la literal, los traductores hacen la traducción modulada. Y ¿cuándo ocurre esto? Bueno, siempre, porque las lenguas son independientes, ¿verdad? Ejemplos. Don't delay, date prisa. No te quepa duda, no te quepa la menor duda, ¿sí? Get this straight. Son dos maneras diferentes de decirlo, ¿verdad? No te quepa duda, get this straight. Date prisa, don't delay. La una está diciendo una cosa, no te atrases, y la otra está apuntando porque se apure. Otro ejemplo, no tiene nada de tonto. En español se habla de lo negativo, con un doble negativo, y en el inglés se habla de positivo. He's extremely intelligent, ¿sí? Aquí vemos que una de las dos lenguas está haciendo el negativo, un positivo y un negativo. Estos ejemplos se llaman modulación de negativo a positivo, ¿sí? Llamado doble negativo por positivo. El doble negativo, hay que tener en cuenta que el tono, la entonación de la voz juegan un papel importante. De allí se percibe que la conveniencia de esta modulación depende del contexto y la manera en cómo se habla es parte de ese contexto. Miren el caso de esto, el término shallow, ¿sí? Shallow es un vacío que hay, entonces como no existe una palabra para decir shallow,
se dice, en español se busca una combinación y en este caso el producto es poco profundo. Esta modulación es prácticamente obligatoria. En todas las demás modulaciones siempre cabe la posibilidad de usar este procedimiento, pero solo debería usarse cuando gracias a la traducción quedaría natural, ¿sí? En este ejemplo, la oración que se traduce aquí es minor detail, ¿sí? Minor detail. Ahora, lo que se hace aquí es que por colocación se cambia lo que se dice en la otra lengua. Entonces, minor detail pasa a ser de minor a in detail. Están hablando acá de importancia, la posición, el énfasis entonces en lo opuesto. Tal vez la mejor traducción de it will not seem unlikely that sea, es muy probable que doble negativo en inglés y un positivo en español, ¿sí? ¿Cuál es el negativo aquí en esta oración? Sin, ausencia, negativo, y acá no. Acá no hay negativo, acá hay positivo. Un segundo tipo de modulación presentado por estos autores es la parte por el todo y consiste en encontrar variantes de lo familiar, ¿sí? La ciudad condal se refieren a Barcelona, que muchos siglos atrás era una ciudad que la regían o la gobernaban los condes. Entonces era una ciudad, era un condado porque la gobernaban los condes. No es lo mismo que se dice ahora. Aquí en los Estados Unidos cuando se dice condado no se habla de lo mismo. Entonces hay que buscar una parte de una característica para poder encontrar el equivalente. Más procedimientos de la modulación son estos. Ir de lo abstracto a lo concreto. Sit by the fire. No es literal que se sienten en el fuego, ¿sí? Están hablando de lo concreto que es sentarse junto a la chimenea. Causa por efectos. You are quite a stranger, ¿sí? No se vive el pelo. No se le ve el pelo, creo que es, no se vive el pelo, sí. Una parte por otra, from cover to cover, de la tapa, de la cubierta del libro, al español que usa la página, de la primera a la última página. Y la inversión de término es otra modulación. Miren en inglés que dice health insurance y el español tiene un tipo de seguro que habla de seguro de enfermedad. Allá hablan del término positivo que es la salud y acá hablan del término opuesto que es la enfermedad. Y hasta ahí llegamos al final de la modulación. Ahora, ustedes van a tomar estas oraciones, son 8 oraciones, y considerando la modulación que acabamos de estudiar, van a traducirlas o al inglés o al español. Cuidado que no se puede hacer traducción literal, necesitan modular. Quiero que expliquen dos cosas, que expliquen el tipo de modulación que aplicaron y dos, que expliquen las diferencias que presentan las dos lenguas, ¿ok? En cuanto a que, por ejemplo, to make decisions, to tomar decisiones, explicar las diferencias. Yo les expliqué que en español las decisiones son opciones y se toman. En inglés las decisiones se hacen. You guys would be able to explain the reasoning behind English in terms of that. Aquí están esas oraciones. Aplicar la modulación para respetar cada lengua, explicar qué cambios debieron ejecutar. Por ejemplo, to make, usar el verbo make en lugar del verbo take. En inglés, en español, usar el verbo tomar en lugar del verbo hacer. Eso sería la manera de explicar las diferencias que tienen las dos lenguas y el tipo de modulación que tienen estas 8 oraciones, ¿sí?
Y también hay una segunda parte en la tarea. Hay estas 4 imágenes, hay 4 fotos. En las 4 fotos ya hay una traducción en donde no aplicaron la modulación. Yo quiero que ustedes respondan la pregunta, ¿qué les parece esta traducción y qué proponen? ¿Debería ser lo correcto, el producto correcto, teniendo en cuenta la traducción? La modulación. Por favor, bajar las perchas en el español. Please download Hangers. Thank you. ¿Qué problema, qué conflicto ven allí en cuanto a la modulación y cuál sería, teniendo en cuenta la misma modulación, cuál sería la traducción apropiada? ¿Cuál sería la corrección? En esta oración vamos a prestar atención al español. Por favor, vuelta lejos, chaparrones, cuando usted es hecho. Ahí no hay ninguna modulación. ¿Cuál debería ser la traducción correcta si aplicamos la modulación? Enchufe de los, aquí vamos al español otra vez, enchufe de los muebles del hotel, ¿sí? Aquí no hubo traducción, aquí no hubo modulación, traducción literal, y entonces ¿cuál sería la traducción correcta si aplicamos la modulación? Y el último, please dispose of your gum in the trash can. Deshágase, por favor, de su goma en la basura puede. ¿Cómo lo traducirían ustedes si aplicaran la modulación? Estoy hablando del español. Perdón. Y esta es la 4ª imagen, así que es la última parte de esta tarea y de la segunda parte de la clase, que es la modulación. Ahora vamos a continuar, espero que todavía estén ahí. Ahora vamos a continuar con la parte de lengua, que tiene que ver con qué pasa en la traducción con los nombres propios, con los topónimos, con los nombres de los oficios y las profesiones y con la puntuación. Un segundito, hoy no estoy en mi mejor día en tecnología y técnica. Este es el PowerPoint. Estoy abriendo el documento. Sí, señor. Y ahora vamos a compartir. Ouch. Así que ahora vamos a compartir este documento. Déjenme cambiar de posición. Me ubico acá. Bueno, el título de la parte de lengua hoy es los nombres propios, los topónimos, los títulos, oficios y profesiones y la puntuación. No me equivoqué, al menos. Comencemos, ¿sí? Cuando estamos hablando de todas estas categorías para el traductor, esto les puede causar problemas porque hay muchas excepciones, ahí puede crear confusión, ¿ok? Esas excepciones, porque no son simples. Esta es la regla general. Los nombres propios no se traducen, ¿sí? John Smithson no es Juanito, hijo del herrero, ¿sí? No, eso no se traduce. Sin embargo, los nombres de los reyes sí se traducen con frecuencia, especialmente al español. Y si el nombre tiene equivalente obvio en la lengua término. Esto quiere decir que ya los nombres existen en el idioma, ¿sí? Entonces, no es posible que cada traductor se invente un nombre para traducir el nombre del rey. El nombre de los santos no tiene equivalencia y sí se traduce, ¿sí? Los nombres de las figuras históricas importantes que tienen formas equivalentes, ¿sí? Se respetan tales como están en la lengua.
Si tenemos Alexander the Great, miren, en español no se dice Alexander el Grandioso, se dice Alejandro Magno, ¿sí? Arquímedes, Arquímedes. El Papa es la única figura viva cuyo nombre siempre se traduce. Papa Francisco, el Papa Francisco, Pope Francis. ¿Sí? Los religiosos y los profesionales de las fuerzas militares y otros títulos, esos que indican nobleza, tienen una versión en la lengua término, la que debe usarse, teniendo en cuenta el principio del impacto equivalente. Hay ocasiones en donde el uso de términos traducidos crea una situación incómoda y un impacto diferente. Presten atención a esto. Los títulos, por ejemplo, en español, los títulos de abogados, los títulos de arquitectos, los títulos de ingenieros incluyen esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, se dice el ingeniero Juan González, la abogada María Pérez, el arquitecto Samuel Cantillo. Eso se dice, ¿sí? No se dice en inglés. Y eso no se dice en inglés. Y entonces decir engineer tal, engineer Carmen, no sé, no se hace y suena extraño, suena mal. En el inglés, en este caso, eso no funciona. En esos casos donde no, hay casos, aparte de las carreras, en donde hay palabras que no existen, hay huecos lingüísticos. La palabra don, la palabra doña, el título de licenciado, no tienen equivalentes en el inglés y entonces se puede omitir o se puede explicar. Y hasta aquí llegamos en los títulos, ¿ok? Vamos entonces a seguir con los topónimos. Los topónimos son los nombres de lugares, ciudades, valles, montañas, esos son topónimos. No tienen ningún patrón, ninguna característica particular, parámetro que los rija. La tendencia que más se tiene es que no se traducen, especialmente porque el nombre es conocido ampliamente en la lengua término. Sin embargo, si hay un término el nombre no es tan conocido en la lengua término, no se traduce. Sin embargo, hay casos en donde el nombre del topónimo, si es muy famoso, entonces suena raro dejarlo en la lengua origen. Si mi lengua término es español, es extraño que yo diga New York y que no diga Nueva York. Entonces, como traductora, entonces prefiero el término conocido. ¿Sí? Hay veces ocurre que hay cambios ortográficos, como en Brasil, en donde cambia la Z por S, o la palabra España, que es muy similar a la del inglés. Bueno, no tienen casi las mismas, pero hay cambios ortográficos. Los nombres, otra vez, hay unos nombres que son descriptivos, pero no se traducen, ¿ok? República Dominicana queda Dominican Republic, ¿sí? Ese es el nombre no se va a inventar ninguno. Por ejemplo, la palabra El Salvador, el nombre del país, la capital del país, de la ciudad, ¿no? San Salvador, no se traduce por el Savior, ¿no? The Savior. No se dice Rich Coast para decir Costa Rica. Los nombres propios no se traducen. ¿Por qué? Porque no tienen, hay teóricos que dicen que los nombres no tienen significado en el diccionario, que ellos están conectados con un referente, con la persona que identifican. Entonces, por tal caso, no existen en el otro idioma porque no están en el diccionario. Un caso particular ocurre con la palabra, con el topónimo de México y la capital. Si la persona está dentro de México, ellos no van a hacer la claridad y van a hablar de la capital diciendo México. Pero si estamos afuera de México, puede ser que estemos hablando del país o puede ser que estemos hablando de la capital. Entonces, para diferenciar ahí, usamos Ciudad de México o México City, o utilizamos México para el país. Ese es un caso particular en donde el nombre de la capital y el nombre del país son el mismo, pero dentro del país no hay necesidad de hacer la diferencia, fuera del país sí.
Hay circunstancias que son problemáticas en cuanto a la geografía, en cuanto a los topónimos, y porque están conectadas con conflictos políticos, con conflictos territoriales. Hay que tener mucho cuidado porque uno puede estar tomando partido en una guerra, ¿sí? De un lado o de otro. El caso de en los 80 de las Islas Malvinas o las Islas Falkland. Es posible que si usted le habla a un inglés y le dice Islas Malvinas, usted está diciéndole a ese hombre o a esa mujer que son de Argentina, que las islas le pertenecen a Argentina, o que usted está del lado de los argentinos. Y si usted hace lo contrario y a un argentino le dice las Islas Falkland, le habla en inglés, está diciéndole a ese argentino que las islas no son de él, que aunque las perdieron, no importa, está mostrando que usted está de un lado y no del otro. Lo que se tiene que hacer es hacer un esfuerzo por mantener la neutralidad, ni para la derecha ni para la izquierda, ni para adelante ni para atrás, ¿sí? Tratando de hacer lo que hacen algunos analistas, por ejemplo, usar los dos términos. Cuando están hablando, se incluyen los dos, lo hacen de manera inclusiva. Islas Malvinas, Falkland Island, ¿sí? O, más inteligente, más neutral, lo que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante el conflicto de 1982, que dijo, las islas del Atlántico Sur, ubicadas en la longitud, y la altitud, de esa manera habló describiendo la ubicación en cuanto a su altitud y a su longitud, y no se metió en el conflicto, ¿sí? No se metió en el conflicto. El traductor debe tratar de mantener el original del autor y debe tratar de satisfacer las necesidades de su lector, ¿sí? El lector base, cuando tiene problemas de este tipo. Otras cosas en cuanto a los nombres de lugares. Los nombres de la calle no se traduce, ¿sí? Ocoy va a ser Ocoy. Hickory va a ser Hickory. A pesar de que existe la palabra Hickory porque es el nombre de un árbol, de una corteza, lo que queda Hickory porque es el nombre de una calle. Sin embargo, la palabra avenida, la palabra calle, eso sí se traduce. En las plazas, los nombres de plazas no se traducen. Entonces, las madres de la Plaza de Mayo, eso queda así, Plaza de Mayo. No se va a decir May Square, no. Y hasta aquí llegamos con los topónimos. Vamos entonces con los títulos de ocupaciones y los oficios. Usualmente esto se traduce a menos que haya una circunstancia que no permita que se haga la traducción. El caso del juego de palabras, el caso de un significado doble en la lengua original. Eso impide la traducción. Lo que se sugiere hacer para ponerle título a un texto que se está traduciendo es esperar hasta el final de la traducción y estar seguro de que no hay ningún significado profundo acuñado en la lengua origen que pueda pasarse por inadvertido. O sea, tener la precaución de entenderlo completamente. Los títulos pueden ser complicados de traducir. Una traducción de un título te puede llevar horas de pensamiento y de trabajo, o puede ser un santiamén en un rayo de brillantez, en un instante de brillantez y de inspiración. Los títulos de reportes de las diplomáticos son muy detallados y muy largos, ¿sí? Entonces, no pueden ser cambiados, son documentos legales, ¿sí? O puedes herir susceptibilidades. Aquí hay un ejemplo. El título es en inglés Report of the Special Commission to Study the Inter-American System and to Recommend Measures for Structuring. No me sale. El reporte de la Comisión Especial para Estudiar el Sistema Intermediario y para recomendar, interamericano, y para recomendar las medidas para reestructurarlo, ¿sí? Esa parte de español, la traducción, no le rinde homenaje, no respeta
la versión en inglés, entonces es mejor dejarlos en la lengua origen. Y hasta allí llegamos con los títulos. Y terminamos la última parte de lengua con la puntuación. La diferencia más grande en la puntuación en cuanto al inglés y al español son el signo de interrogación y el signo de admiración, porque el español tiene signo de interrogación e admiración inicial y tiene final. Y en eso la complicación es saber dónde empieza. El final no tiene problema, sino saber cuando tú traduces dónde va el primero, porque en inglés no lo va a ver. ¿Sí? Tienes que saber dónde comienza la admiración, la exclamación, tienes que saber dónde empieza la pregunta. Ya lo mencioné. ¿Sí? Otra diferencia entre los dos idiomas es la ubicación. Cuando están hablando de comillas, paréntesis, corchetes, el inglés y el español hacen dos cosas diferentes. El inglés lo pone dentro de las comillas, paréntesis, y en los corchetes todo eso, y el español lo pone afuera. Miren esto. He said, well done. Y el punto va adentro de las comillas. En español sea al revés, ¿sí? Que diría, dijo bien dicho, ¿sí? Bien dicho. Y el punto va después de la comilla. El traductor usa frecuentemente las comillas, hablando de comillas, cuando el traductor tiene una palabra como un neologismo, entonces que tiene un vacío, no la encuentra en el español o al revés. Bueno, en este caso el neologismo es al español. Lo que hace el traductor es que usa las comillas para resaltar y llamar la atención con esa palabra. Eso le llaman llamar la atención del lector, ya que son inusuales. Ejemplo, compró un software muy interesante para su computadora. Entonces la palabra software va entre comillas. Es una comilla aquí para resaltar un término que no tradujo, que mantuvo como neologismo. Dejó el neologismo ahí. Y hasta ahí llegamos entonces con la parte de lengua. Ya cubrimos la parte de historia y cubrimos la parte de teoría. Es decir, que hemos terminado. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ya tienen la tarea. Está publicada en Moodle, el assignment también está allí y el anuncio del proyecto grupal más la tarea de la siguiente semana que no va a ser traducción, sino que va a ser sobre los contenidos de los videos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Muchas gracias y que Dios me los bendiga abundantemente.